Eh, volvemos a repetir un poquito lo que hablamos el otro día. El tema que se va a abordar es el tema de estados de agregación de la materia, ¿sí? El tema de estados de agregación de la materia tiene que ver con numerosas áreas, no es solamente con salud. La idea fue presentarles a ustedes en esta clase aquellos sistemas materiales y aquellos estados de la materia que ustedes pueden observar en un centro de salud. Para eso, desarrollé lo que más interesa o lo que más se utiliza, es el tema de la oxigenoterapia, que es para tratar lo que es la insuficiencia respiratoria, lo que se conoce como hipoxemia, y como la persona no es capaz de respirar por sí misma, o sea, no consigue el oxígeno suficiente, necesita la administración de oxígeno, ¿sí? Para nivelar los valores de oxígeno en sangre. El tema es, bueno, cómo se dosifica ese oxígeno, porque ustedes piensen que está en estado gaseoso, no es posible cuantificarlo como cuando es una terapia con algo líquido o algo sólido. Entonces, el tema de la dosificación tiene que ver con el flujo de oxígeno y que va a depender un poco de cada persona y del tiempo que lo va a utilizar. En realidad no es un tratamiento que cause dependencia, es decir, la persona lo va a usar en determinado momento que presenta la hipoxemia, no implica que lo va a utilizar siempre, depende que, bueno, sea un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica. Siempre se aconseja que cualquier cambio en la dosificación o el tiempo de utilización no se debe hacer sin la consulta médica. Entonces, de acuerdo a la cantidad o concentración de oxígeno que se necesita administrar, hay sistemas de bajo flujo, como son las gasas nasales, las mascarillas con reservorio, en lo que hay un escaso control. Y hay sistemas de alto flujo, como la máscara de Venturi, que sí tiene que ser con un buen control. Las fuentes de suministro de oxígeno pueden ser estáticas y las que se utilizan en el domicilio pueden ser portátiles, ¿sí? Hablábamos de esto la vez pasada, que con el tema del COVID, en muchos casos, para no saturar los sistemas de salud, se utilizaron muchos sistemas portátiles de administración de oxígeno. ¿Qué pasa acá? Tenemos que pensar que es una sustancia que está en estado gaseoso, que no está envasado en estado gaseoso, pero cuando sale del tubo va a salir con una cierta presión, por eso van a ver que los tubos tienen un medidor de presión, y hay que tener ciertos cuidados en cuanto a lo que es el almacenamiento, la colocación, bueno, evitar los golpes. Ustedes piensen que es un gas altamente inflamable, por lo tanto hay que utilizarlo con mucha precaución. Pero es lo que yo planteaba el otro día, que esto no, lo comenté, pero no lo había puesto en una diapositiva, tiene que haber una regulación, digamos, en lo que es los envases con oxígeno, ya sea fijo o portátil, pero tiene que haber una regulación. La regulación es a través del ANMAT, que es el que regula todo lo que es alimentos y medicamentos, y específicamente hay una dirección de tecnología médica dedicada a todo lo que es regulación de los gases medicinales en la Argentina. ¿Qué es un gas medicinal? ¿Qué es un gas medicinal? Es un gas que está constituido por uno o más componentes gaseosos, destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano, ¿sí? Acá tiene que tener una concentración conocida, es lo que yo les decía, lo importante de regular la dosificación y la concentración. Tiene que tener un tenor de impurezas conocidos, digamos, tiene que estar controlado si posee impurezas o no, y si las tiene, en qué concentración.
y tiene que reunir todas las especificaciones que se reglamentan tanto para usar con fines farmacológicos, con fines inmunológicos o con fines metabólicos. Y los fines de utilizar esos gases medicinales para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias. Los usos generalmente de un gas medicinal es para terapia de inhalación, para anestesia, para algún diagnóstico in vivo, para conservación o transporte de órganos, tejidos y células. Entonces, ¿qué es importante del oxígeno medicinal? ¿Sí? Nosotros sabemos que en el aire el 21% es oxígeno. Es un gas incoloro, inodoro, insípido, o sea que no, no percibimos si falta o no falta, solamente cuando no podemos respirar, porque no tiene ninguna propiedad que permita detectar su presencia. Tiene que tener para uso medicinal una pureza del 98% y estar libre de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. Es comburente por excelencia, es más denso que el aire, tiene una temperatura de ebullición, si ustedes, después vamos a ver en una diapositiva, que hay un cambio de estado de líquido a gaseoso que se llama evaporación o ebullición. Bueno, la temperatura de ebullición del oxígeno es menos 182,97 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere tener oxígeno en estado líquido, tiene que tener una temperatura por debajo de 182. O sea, los dos parámetros que regulan el estado gaseoso del oxígeno es la presión y la temperatura. Por encima de menos 182 va a estar en estado gaseoso, por debajo de menos 182 grados va a estar en estado líquido. Entonces, 1 litro de oxígeno en forma líquida genera 844 litros de oxígeno en estado gaseoso. Eso a temperatura y presión constante, ¿sí? Además tiene una particularidad que reacciona con muchas sustancias, ¿sí? Y más que nada puede llegar a reaccionar violentamente con todo lo que es grasas y aceite. ¿Para qué se utiliza el oxígeno? Se utiliza cuando falta oxígeno, cuando hay alguna hipoxemia, ya sea porque se inspira poco oxígeno, o porque hay un suministro inadecuado a los pulmones, o porque el transporte de oxígeno está afectado, o sea, hay una insuficiencia en ese transporte por parte de la sangre. Entonces, también se utiliza como diluyente o gas portador de agentes analgésicos, se utiliza en el edema pulmonar agudo, se utiliza en la neumopatía obstructiva crónica, también se utiliza cuando disminuye el oxígeno atmosférico por efecto de la altura. Ustedes vieron que lo que hacen alpinismo llevan oxígeno. No sé quién tiene el micrófono activado, si lo pueden desactivar mejor. A ver que no alcanzo a ver quién. Bueno, después también se utiliza en la trombosis coronaria o en el infarto de miocardio y en la oxigenación hiperbárica. Hiperbárica se llama cuando se produce por diferencia de presión. La fuente de suministro de oxígeno, esto se lo había mostrado en la clase pasada, el típico cilindro presurizado que antes venía de color blanco, ahora tiene esta presentación, el concentrador de oxígeno que se utilizó mucho para el COVID, tanque de oxígeno líquido, un tipo de bomba portátil o tubo portátil, un concentrador portátil y una mochila de oxígeno líquido. Digamos, es un elemento fundamental en los centros de salud, tanto en lo que es quirófano, las áreas de cuidado intensivo y las otras áreas del hospital.
y además puede llegar a tener un papel importante en la atención domiciliaria. El oxígeno medicinal se almacena en cilindros o tanques de baja presión que no deben ser tratados con ningún compuesto tóxico o irritante. O sea, el tubo no tiene que ser tratado a veces se lo utiliza con desincrustante o algún producto desengrasante, pero eso no se puede hacer con un tubo porque te va a afectar al sistema respiratorio cuando las personas aspiren ese oxígeno. El material del cilindro debe ser resistente a la corrosión como el aluminio, es decir, tiene que oxidarse. Aguarden un segundito. Y además es lo que yo le decía, el oxígeno para usarse tiene que venir con el manómetro. El manómetro es el instrumento que mide la presión. Digamos, la presión es la fuerza que hace el gas sobre una superficie. La unidad de presión es la varia, o puede ser que se exprese también en pascales o milímetros de mercurio. Eso después ya lo vamos a ver, unidades de presión. Después hay un manoreductor, que es el que adecua la presión de salida del oxígeno, porque la presión en el interior es muy alta, casi 200 varias, con respecto a la atmosférica, que es de una varia, que es aproximadamente una atmósfera. Por lo tanto, tiene que haber un reductor para que no salga con la misma presión con la que está envasado. Después otro producto en estado gaseoso que se suele utilizar en salud es el aire medicinal. También es un gas incoloro, inodoro, insípido, es no tóxico y no inflamable. Tiene más o menos la composición que tiene el aire, con la diferencia que como está filtrado, como está envasado con una filtración previa, lo que garantiza es que no haya ningún contaminante o ninguna partícula en ese aire medicinal. Entonces tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de argón, 0,1% de lo que se llaman gases inertes, y tiene una temperatura de condensación de 193 grados centígrados. ¿Para qué se utiliza el aire medicinal? Se utiliza para las terapias respiratorias, para las nebulizaciones, para la ayuda respiratoria de prematuros y recién nacidos, mezclado con oxígeno para que no sea oxígeno puro, y en propulsión de equipos medicinales neumáticos. Después también está el dióxido de carbono medicinal. Nosotros el dióxido de carbono lo habíamos mencionado en sistema respiratorio. Es un gas incoloro e inodoro. Tiene un sabor ligeramente picante, no es tóxico, ni es combustible, ni comburente, puede apagar el fuego, pero puede perturbar la respiración cuando las concentraciones son mayores al 3%. Puede permanecer en estado gaseoso a condiciones de presión atmosférica, o en estado líquido cuando la presión es de 55 varias, o sea, 55 veces más fuerte, de mayor presión que el aire. Y como hielo seco a temperatura de menos 60 grados centígrados. Hoy justamente en un grupo que tenemos de Comisión de Seguridad del Paciente, pedían para un hospital para conservar, creo que eran algunos insumos de farmacológicos, necesitaban hielo seco. La aplicación del dióxido de carbono es para estimular la terapia respiratoria, para regular la circulación sanguínea pulmonar. Se usa en la criocirugía, que es la cirugía en frío, para congelar en las mezclas anaeróbicas en cámaras para cultivos biológicos, para realizar insuflación tubular,
para diagnóstico en endoscopía, laparoscopía y artroscopía para ampliar y estabilizar cavidades y tener mejor visualización del campo quirúrgico. Las precauciones con el dióxido de carbono es que puede producir asfixia por desplazar al oxígeno. Digamos, esta propiedad de producir asfixia, lo que para que ustedes se den cuenta, es lo que a ustedes les pasa cuando destapan una gaseosa que está envasada a mucha presión y acercan enseguida las fosas nasales y notan esa como dificultad para respirar, justamente porque el dióxido de carbono desplaza el oxígeno. En concentraciones superiores a 7% produce desmayo y si la exposición se prolonga puede causar la muerte. El hielo seco puede producir quemaduras en la piel y hay que utilizar guantes para manipular el hielo seco. Bueno, el óxido de etileno lo vimos en la clase pasada, que se utiliza en esterilización, de eso estuvimos charlando un rato, gracias, bueno, creo que Miriam y alguien más estuvo comentando cómo utilizan el óxido de etileno. Para los que no estuvieron, se condensa a estado líquido a 10 grados, es estable para ciertas condiciones, pero tiene que usarse con mucha precaución, porque es muy reactivo, y se utiliza en forma de cartuchos, digamos, que me explicaban, después puedo agregar las fotos que compartieron las compañeras de Pinto. Los cartuchos de óxido de etileno se colocan en un determinado lugar de la cámara de esterilización. Esos tubos son del 100% de óxido de etileno, sirven para esterilizadores manuales o automáticos y tienen la función de matar bacterias, virus y hongos. Los tubos son herméticos, inviolables y descartables. No contienen CFC, que es el gas que afecta a la capa de ozono, que no lo tiene ningún aerosol, por ley. Dan seguridad a los operadores de la planta y permiten dentro del esterilizador controlar los parámetros, ¿sí? Es decir, se puede controlar la temperatura de la esterilización, el tiempo, la concentración y la humedad. Sí. Se le corta. ¿Se corta? Sí. Bueno, voy a hablar más despacito. Esto del óxido de etileno ya lo habíamos hablado. Si no, lo vuelvo a repetir. No, profe, igual fue una palabrita nada más, se escucha bien. Bueno, después, otra de las cuestiones también en cuanto a estados de agregación, es el tema de una sustancia que se utiliza muchísimo en salud, que es el alcohol etílico, que viene en estado líquido en 2 concentraciones, ¿sí? Después cuando veamos mezclas vamos a profundizar la concentración. La concentración del alcohol comercial es de 96% o de 70%. Entonces, ese era el alcohol líquido que normalmente estábamos acostumbrados a utilizar. Se hace una dilución para pasar de una concentración a la otra, pero también hay una presentación en la cual el alcohol está en estado de gel, ¿sí? Digamos, el estado de gel es un estado que no es ni sólido ni líquido, es un estado, se le llama de coloide, y que está más tiempo en contacto, se desperdicia menos, pero lo que sí tenemos que pensar siempre que tenemos que garantizar que aunque esté en estado de gel, el porcentaje de 70% se respete. Ese gel tiene una densidad de 0,85 a 0,95 gramos por mililitro. Bueno, tiene el olor alcohólico y es incoloro, ¿sí? El gel es incoloro. Lo que pasó también que acá fue necesario una regulación, porque, ¿qué pasaba? Cuando aparecieron las necesidades de tanto alcohol y tanto alcohol en gel, había de todo en el mercado, ¿sí? Había productos que
digamos, además digamos, el producto que se usaba para gelificar, que no era el adecuado, porque según la consistencia que tiene, si no es adecuado no sirve. Además de eso, tampoco estábamos seguros de la concentración de alcohol. Y otra Claro, y cosa, muchos parecían plasticola, ay, sí, sí, porque lo que quedaban pasa es todas que las manos pegajosas. estaban preparados en forma casera. eh, Claro. y en la necesidad de, porque no había directamente. Sí, acá en las escuelas lo hacían. En los secundarios mis sobrinos hacían el alcohol en gel. Claro. Pero el alcohol en gel en realidad se prepara, porque nosotros en la técnica, cuando yo trabajaba en el laboratorio de la técnica, lo preparábamos con los chicos, pero no se prepara solamente con glicerina, nosotros usábamos unos reactivos que habíamos conseguido en ese momento y que era además muy difícil de prepararlo, porque a veces no te daba la consistencia, no te daba la viscosidad adecuada, pero no es fácil prepararlo. Casi que era más seguro en ese momento usar el alcohol líquido que no los geles que estaban en el mercado, que no había regulación, no había tiempo de regular todo lo que había en el mercado. Bueno, y otra condición que se pide también del alcohol es el pH, que tiene que ser entre 6 y 8, y la viscosidad. La viscosidad se define como la capacidad de desplazarse o de, digamos, un líquido viscoso es un líquido que tiene menos velocidad de desplazamiento. La miel es un líquido viscoso, por ejemplo. Entonces esa es otra propiedad que se evaluaba en el alcohol en gel. Entonces, ¿qué es un gel en farmacia? Son formas farmacéuticas semisólidas, tienen una consistencia relativamente fluida, ya hayan sido preparadas con agua, en aceite o como aceite en agua, y que generalmente contienen más de un 20% de agua o componentes volátiles. Otra particularidad de los geles es que no son estables en todas las condiciones. A veces si un gel se lo somete a una determinada temperatura, se rompe el gel y no se puede volver a reconstituir. Por eso es importante también conocer cuáles son las propiedades de los geles. Y hay varios productos, más que nada los productos que se usan en traumatología que vienen en presentación de gel, o algún anestésico local. Después habíamos visto también lo que era el agua destilada, que es el agua pura, lo que lo hace que sea ideal, si es totalmente estéril, lo hace ideal para muchos usos, porque no tiene ningún otro componente, no tiene ninguna propiedad, no tiene gusto, no tiene iones, no tiene sal, no tiene nada, solamente es agua pura, pero se usa mucho en lo que es lavado ¿cómo es que se pone la sonda vesical? ¿Sí? En el caso de pacientes con sonda vesical y eso, para el lavado se usa agua destilada. Viene agua destilada de 500 mililitros y de 2 litros. La de 500 mililitros, según para qué se usaba, no rendía mucho porque no alcanzaba nada, un sachet de medio litro. Y después vienen las ampollas de agua destilada que se utiliza para preparar algunas ampollas, algunas formas farmacéuticas que vienen en ampolla. Bueno, después tenemos las formas farmacéuticas sólidas, que casi todos conocemos, tienen mucha estabilidad física, química y biológica. Es exacto la dosificación, a contrario de lo que decíamos con los productos gaseosos, que es muy difícil dosificarlos, o los aerosoles. Los sólidos lo que tiene que es más fácil de dosificar, es práctico para utilizarlo, se puede controlar más cómo se libera el fármaco, no, es generalmente de menor costo con respecto a otras preparaciones, y lo bueno que tiene es que casi muchas drogas se pueden formular en forma sólida, ¿sí? Para casi todos los principios activos. Después, si hablamos de sólidos, pero con otra consistencia, están las cremas,
como por ejemplo la sulfadiazina de plata, una crema que se utiliza mucho en lo que es tratamiento de quemaduras, el conocido Plaxul, pero la droga es sulfadiazina de plata, que es una sulfonamida que sirve para prevenir y tratar las infecciones producidas por quemaduras de segundo y tercer grado. Puede ser también utilizado para algunos otros usos, a veces cuando hay esas heridas tipo por rozamiento, que si bien no son quemaduras, pero también pueden ser, puede ser utilizada la sulfadiazina para tratarlas. Viene en forma de crema, realmente se aplica 1 o 2 veces por día, no usar más que el de la dosis indicada, ni tampoco más seguido de lo que el médico le indique, y es un producto que no se puede utilizar en niños, creo que en menos de 2 años no está aconsejado porque influye afecta la cicatrización. Bien, y después, bueno, acá un esquemita para repasar estos estados de la materia que estuvimos viendo. El estado sólido, estado líquido, gaseoso y plasma. Siempre para caracterizar a cada estado se indica si tiene forma, si tiene volumen, si presenta alguna estructura cristalina. Después tenemos el estado líquido que no tiene forma propia, pero sí tiene volumen. Y el estado gaseoso que ocupa todo el espacio disponible porque la fuerza, si uno pudiera ver los materiales con anteojos de ver partículas, veríamos que las partículas de estado sólido están muy juntas, como ven ustedes el dibujo acá abajo, las de estado líquido están separadas y el estado gaseoso muy separadas. Si bien, o sea, uno conoce desde siempre esta explicación de lo que es el estado sólido, líquido y gaseoso, lo más complejo es aquellas sustancias que están en un estado que no son ni sólido ni líquido, como hablábamos hoy de los geles, la crema, los aerosoles que tienen una fase líquida y una fase gaseosa. Por lo tanto, a veces es un poco difícil ubicar a todas las sustancias que se utilizan en salud en estos 3 estados. Y después está el estado de plasma, que es un estado que está constituido por iones, es decir, un estado gaseoso, pero que tiene iones, partículas cargadas eléctricamente, que inclusive afectados por interacciones electromagnéticas. O sea que es un gas, es un estado gaseoso, pero a alta temperatura y con la presencia de iones. Acá están los cambios de estado, corregí uno que no estaba bien, es el pasaje de gas a sólido y de sólido a gas, es sublimación uno de los procesos y volatilización el otro. Entonces acá entran en juego, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿qué pasa si dejo un alcohol, lo dejo abierto? Digamos, hay una propiedad de ciertas sustancias que es la volatilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estar en contacto con a temperatura ambiente se volatilizan rápidamente, ¿sí? Eso tiene que ver con la estabilidad de ciertas sustancias. O algunas sustancias que de acuerdo a las condiciones de temperatura exterior pueden solidificarse. Entonces, vieron que hay ciertos requisitos para conservar las ampollas que van en heladera, pero que en algunas está aclarada entre qué temperatura y qué temperatura, porque ¿qué pasa? Pueden llegar a cristalizar, y entonces puede afectar la calidad del preparado. Entonces, hay siempre esto de los cambios de estado tiene mucho que ver con la conservación, entonces es muy importante leer siempre las condiciones de conservación de los distintos productos farmacéuticos. Y acá, para que ustedes vieran, ya que les mencionaba el plasma, que suena como un estado de agregación un poco raro, que era justamente que yo les decía que era un estado en que había muchas partículas reactivas, iones, electrones, y que cuando entra en contacto con una superficie cambian sus propiedades.
tienen un gran uso a nivel industrial, e inclusive porque el plasma puede ser alguna alternativa para utilizar como disolvente o para determinados productos químicos. Por ejemplo, hay una investigación que habla del uso de plasma en la industria médica para pruebas de diagnósticos de enfermedades bacterianas o en el diagnóstico de la tuberculosis o del SIDA, pero también para embalajes biomédicos y vendajes. Por ejemplo, hay un laboratorio que se llama Lionex que tiene un nuevo método de diagnóstico para enfermedades como tuberculosis o SIDA. Un test rápido e innovador cuyo soporte es una lámina sintética especialmente tratada con plasma. 2 líneas cambian de color al entrar en contacto con ciertos anticuerpos. No sé si ustedes vieron el test rápido de HIV, ¿sí? Esa lámina que posee una lámina que ha sido tratada con plasma, una laminita que cambia de color cuando está en contacto con determinados anticuerpos y permite una detección rápida de HIV. Bueno, ¿por qué utilizamos la vía inhalatoria? Esto lo vimos en la clase pasada también, porque se aplica el fármaco directamente sobre el órgano efector. Es rápida la acción. Se administran en dosis pequeñas. Y hay una reducción de posibles efectos adversos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de la vía inhalatoria? A veces no es eficiente en niños y ancianos. A veces la dosis que se genera en el PAF no es la misma que se inhala. Y a veces los dispositivos tienen que ser muy buenos para producir los aerosoles, para producir el aerosol, con una característica que garantice que sea eficaz, ¿sí? O sea que el hecho de cuando uno presiona para sacar el aerosol, tiene que ser de buena calidad para que el aerosol salga como tiene que salir. Digamos, las partículas que están disueltas en ese gas que sale, tienen que reunir ciertas características para que la eficacia esté garantizada. Bueno, formas líquidas, sólidas, líquidas y gaseosas, en los fármacos encontramos un montón. Y también tenemos que saber qué es un aerosol. Un aerosol un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas, generalmente tienen menos de 100 micrones. Micrones es 1.000.000 de veces más chiquito que la unidad, y son inestables, tienen un comportamiento aerodinámico, o sea, tienen un determinado tamaño de partícula, una velocidad de ingreso, tienen cargas electrostáticas para garantizar que llegue donde tiene que llegar, tiene un crecimiento higroscópico, y es decir, que absorbe humedad y crece, y está en heterodisperso, que quiere decir que no tengo la misma concentración. Y bueno, nada más. Eso es todo lo que quería comentarles, volverles a repasar un poco de las diapositivas que habíamos visto. Y la actividad no es muy larga, se las comparto también ahora, para que ustedes la puedan hacer. Entonces solamente lo que tienen que hacer es la actividad 3, que son los gases medicinales, para qué se utilizan, fundamentar la importancia de la regulación, de que eso esté regulado por el ANMAT, qué es la oxigenoterapia, qué propiedades de oxígeno se relacionan con la utilidad en salud, qué dispositivos se pueden utilizar para administrar oxígeno, nombrar otros gases que se usan en salud, nombrar un antiséptico y desinfectante que se utiliza en salud en forma líquida y en forma de gel, diferenciar ambas formas de presentación. ¿Qué otros productos farmacéuticos en forma de gel se utilizan? Nombrar 3.
Y después hay un antiséptico local, muy utilizado en lo que es farmacia, que tiene distintas consistencias y distintas concentración, ¿sí? Fíjense en si pueden averiguar cuál es y si lo pueden describir. Viene en forma de jalea, viene en forma de gel, viene en forma de jalea viscosa. Fíjense si pueden averiguar cuál es y ver qué diferencia hay entre las distintas preparaciones. Después, ¿qué es el agua destilada? ¿Cuáles son las diferentes preparaciones comerciales y para qué se utilizan? Y después, existen otras, perdón, acá puse decir una pregunta que no va. ¿Existen otras presentaciones sólidas en forma de polvo? En forma de polvo para suspensión o granulados. Investigar 4 formas farmacéuticas diferentes que vengan en una presentación en polvo para preparar la suspensión o que vengan como granulados. Y después, por último, ¿qué son los aerosoles y los usos terapéuticos de los aerosoles? Esa más o menos es la actividad que tienen que hacer sobre estas diapositivas. Solamente lo que tienen que ayudarse un poquito con quienes están trabajando en farmacia es con respecto al anestésico local. No sé si quieren volver a revisar las preguntas ahora que las tienen en pantalla. Si tienen alguna duda. La idea es que este trabajo práctico lo hagan, que lo hagan para el miércoles. No es muy largo, y yo el lunes o martes les voy a mandar quiénes lo van a exponer. O sea, vamos a manejarnos de ahora hasta terminar de dar todos los temas, más allá de que haya algún trabajo práctico de por medio. Vamos a acostumbrarnos a hacer esto, ¿sí? A ir haciendo las actividades, porque son actividades que no tienen que ver solo con la lectura, no es tanto como biología que uno lee o puede hacer resúmenes. Acá hay que tratar de leer y entender. Entonces yo el lunes o el martes ya designo quiénes lo van a exponer en la clase cuando nos encontremos. Va a ser una forma también de escucharlo un poquito a ustedes y de que ustedes se sientan más seguros después cuando uno llega a la instancia de examen o a la instancia de algún trabajo práctico. ¿Tienen alguna pregunta de estas consignas que están acá? ¿Quieren leerlas? Sí, Silvia, le hago una consulta. Sí. Sobre el agua destilada, que es las presentaciones comerciales diferentes y su uso. ¿A qué se refiere? ¿Solamente dentro de salud o todo el ámbito? No, solamente dentro de salud. Si ustedes lo quieren mencionar, que hay una preparación comercial que a veces se utiliza, pero es para otras utilidades, vamos a suponer, tienen material... El agua para el radiador, por ejemplo, claro, del auto. No, eso para el radiador no, pero por ejemplo las chicas de laboratorio tenían los bidones de agua destilada, que era para el lavado, ahí no tenían que usar estéril. Creo que inclusive me parece que ellas tenían un destilador después, me parece que le habían puesto un destilador a ellas, pero hay un agua destilada estéril, que es los sachets de 2 litros, no me acuerdo si venía de 1 litro, de medio litro, y después las ampollas. Las ampollas sí, hay de 2 litros, Silvia. Hay de 2 litros. Así que ya le digo, sí, hay un agua destilada que no es estéril, que se usa para lavado, que también se usa en salud, pero bueno, no, eso ya no está garantizado que sea totalmente... A nosotros nos pasaba a veces que si necesitábamos en el laboratorio agua destilada pura, cuando hacíamos los ensayos, porque además hay un ensayo muy sensible para saber si el agua está bien destilada, y nos daba siempre que no estaba bien destilada. Después hay un agua también que se utiliza en oftalmología para lentes de contacto, que es bidestilada. Sí, esa sí la tengo yo. La bidestilada. Así que bueno, listo. Esa, yo por lo menos...
Los demás no tienen ninguna otra. Le quería preguntar sobre una parte del Power que estaba leyendo hoy. Mm. La oxigenación hiperbárica. ¿Eso que se utiliza en pacientes también con insuficiencia respiratoria o qué? Porque estaba tratando de encontrar ahí, no. No, la oxigenación hiperbárica me parece que se utiliza para hacer un estudio de diagnóstico. Déjame que lo mire, porque creo que es una oxigenación en determinadas condiciones. ¿Viste las cámaras hiperbáricas? No sé si escucharon hablar alguna vez. Sí, por eso me llamó la atención. Por me eso, a sonó mí por me ese lado. parece, creo que se utiliza para hacer algún diagnóstico, pero lo averiguamos juntas si querés. Porque Bueno. ya te digo, sé que, mira, ¿sabés cuándo creo que se utilizaba también? ¿Viste cuando los jugadores de fútbol van a otro lugar donde tienen Claro, en las otra alturas. presión Eso atmosférica sí sabía. diferente? Sí. Creo que cuando los ponían a ellos a ejercitar, los ponían en cámara, de ese tipo de cámara, para que ellos se acostumbren a Claro. respirar con menos oxígeno. Sí, los astronautas también hacen Claro, ejercicios en esas claro. áreas. Eso Creo sí lo había que visto. por Pero eso, no como uso medicinal en sí, como tratamiento. Porque hay un claro, personaje acá en Junín, que si las chicas capaz que lo conocen, que él suele subir muchas veces que está en la cámara hiperbárica, como que hace tratamientos de no sé qué, así que le voy a mandar un mensajito y voy a chusmear a ver qué hace. pregúntale, bueno, lo averiguamos juntas porque viste que... La verdad que no sé qué. Sí, es de un anestesista, el spa ese. También lo voy a averiguar. Sí, Pilo Pucheta. Él es Claro. anestesista y él sube imágenes que está en la cámara hiperbárica. No, pacientes de él. No, paciente, Silvia. Le voy a preguntar. Bueno, Está en primera junta. bueno, averigüen y después me comentan a ver qué es. Listo. Bueno, yo voy viendo algo de lo que tengo ahí en farmacia y después voy mandando fotos para las chicas para Bien, Para bien, que sepan. fíjate lo del anestésico que te digo. también. Bien, y fíjate si tenés alguna suspensión, seguro que algún polvo para suspensión tenés, no sé granulado. Sí, un montón. Sí, Sí. no sé granulado, y si tenés algún gel. Los geles, generalmente los geles para traumatología es muy preciado, ¿no? Generalmente no lo Sí. compran en la farmacia hospitalaria, pero no sé en la farmacia del privado, si por ahí Sí, hay no, algún gel. sí, ahora me voy a fijar. Listo, puedo poner. Y después me estaba acordando también del gelafundín, que después lo vamos a ver en mezclas, que es el gelafundín, pero también eso en forma de gel, si lo llegan a tener. Después, bueno, fíjense en lo Sí, que sí. ustedes tengan para compartir, bienvenido sea. Sí, yo le voy sacando fotos para las chicas Listo. y se las mando también, Listo. de lo que tenemos. Bueno, listo, buenísimo. ¿No tienen ninguna pregunta que hacerme? ¿O está todo muy claro, no entendieron nada y dejan para leer después solos? No sé qué pensar.